Buena gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy, pero muy bien. Hoy vamos a ver una clase súper importante que es a respecto del examen físico cardiovascular y después en la próxima clase vamos a ver los soplos, que siempre estos dos temas son pregunta de examen enteramente. Me van a ver un poco diferente debido a que estoy sin computadora, estoy con el teléfono y con el iPad abajo, por eso es que me van a ver por ahí en la clase mirando bastante para abajo y para arriba. Espero que no les incomode mucho y que sepan disculpar. No les quería seguir atrasando la clase, por eso es que, digamos, la hice de esta modalidad. Así que espero que cualquier cosa me consulten, cualquier duda, cualquier consulta, ya saben, enteramente a su disposición. Así que vamos a arrancar con la clase y espero que salga lo más rápido y lo mejor posible. Arranquemos. Bueno gente, vamos a arrancar con lo que vendría a ser el examen físico del aparato cardiovascular. Y para eso tenemos que hacer un examen físico en conjunto con lo que vendría a ser el aparato respiratorio. Por eso va a haber varias cosas que ustedes van a encontrar similar o parecidas dentro de esta clase a comparación con la del examen físico respiratorio, porque estamos hablando de la misma región anatómica, o sea, estamos hablando del tórax, entonces vamos a prácticamente explorar lo mismo en rasgos, digamos, de continente y diferente a nivel del contenido. Por eso, primero tenemos que arrancar con el examen físico general, tenemos que repasar la actitud que podía tener los pacientes. En el caso de cardiovascular vamos a encontrar la actitud en cuclillas, que es característica de aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca. A veces se la describe mucho en aquellos pacientes pediátricos con, por ejemplo, tetralogía de Fallot o algún tipo de comunicación interventricular o interauricular, debido a que como están jugando y se empiezan a cansar, se ponen en rodillas, y mucha gente lo hace también cuando se cansa, ya sea en algún partido o algo de eso. ¿Para qué? Para disminuir el retorno venoso hacia el corazón. Acuérdense que acá nosotros vamos a tener el corazón, por ejemplo, y si yo tengo un flujo hacia arriba muy amplio, porque estoy haciendo ejercicio, entonces hay aumento de la presión, hay aumento del flujo sanguíneo, va a llegar más sangre al corazón y eso va a generar más sobrecarga de trabajo. Sin embargo, si yo hago cuclillas, yo lo que hago es contraer más por los músculos y por las articulaciones, los vasos, entonces disminuyo el retorno venoso, o sea, disminuye la cantidad de sangre que le llega a ese corazón, que al ser, digamos, insuficiente o ser incapaz de, digamos, reconocer y poder, digamos, aguantar el trabajo que le estamos pidiendo, vamos a ver que cuando nosotros nos ponemos en cuclillas, alivia la disnea del paciente. Después tenemos la actitud en gatillo de fusil, algo que es característico de la meningitis, como vemos acá. ¿Y por qué? Por ahí ustedes se preguntarán por qué lo estamos viendo en cardiología. Tenemos que saber que, por ejemplo, la endocarditis infecciosa, que es la infección, la inflamación del endocardio, puede generar el desprendimiento de émbolos sépticos. Y estos émbolos sépticos pueden ir a las meninges, infectarlos y generar una meningitis. Después tenemos la posición genupectoral o plegaria maometana, que vamos a ver que se da en los derrames pericárdicos, debido a que si nosotros recordamos, por ejemplo, este sería más o menos un corazón, el derrame pericárdico se aumenta la cantidad de líquido a la vuelta del corazón por toda la serosa que recubre al corazón. Esto lo que va a generar es que el corazón no se pueda dilatar correctamente porque está en una cavidad llena de líquido. Entonces lo que va a generar es que, digamos, va a haber una alteración en diástole y por lo tanto una alteración en sístole, o sea, una insuficiencia cardíaca, digamos, a causa del derrame pericárdico. Lo que nosotros hacemos al ponernos en plegaria maometana, hacemos que todo este líquido se vaya para arriba, se vaya para toda esta zona, generando que el corazón se vea distendido, o sea que no haya tanto líquido, entonces él pueda relajarse y pueda contraerse de manera normal. Por eso vemos que se dan aquellos derrames pericárdicos de gran magnitud y que disminuye la disnea, haciendo que el derrame se vaya hacia adelante, haciendo que se desplace. Después vamos a tener las alteraciones de la postura y tenemos que acordarnos de la ortopnea, que principalmente ya hablamos varias veces, que es la incapacidad de acostarse, o sea, de estar en decúbito por parte de un paciente con una alteración cardíaca. Después tenemos que repasar las marchas, a lo que ya vimos en examen físico general. La marcha espástica, que ocurre principalmente por una ACV, acuérdense, la parálisis facial periférica y obviamente la contracción del miembro
pegadito al cuerpo, y la hiperextensión con rotación interna del miembro inferior. Acuérdense de eso porque a veces es muy raro, es más pregunta de la segunda era, pero a veces pueden preguntarles en la primera era. Después la marcha en mirador de vidrieras. Esta es clásica patología de la claudicación intermitente, pero por ahí si alguno no sabe todavía, si ustedes se acuerdan, nosotros en todas las arterias del cuerpo podíamos tener lo que se denominan unas placas de ateroma. Estas placas de ateroma pueden ir creciendo hacia adentro y haciendo que cada vez el flujo de sangre sea menor. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo, por ejemplo, arterias con placas de ateroma en los miembros inferiores, cada vez que yo salga a caminar, eso va, digamos, va a aumentar normalmente el flujo de sangre hacia mis miembros inferiores, hacia mis músculos. Entonces, si yo tengo una placa de ateroma, cada vez le va a llegar menos sangre al músculo que está necesitando energía, que está necesitando oxígeno. Eso va a generar que a mí me empiece a doler cuando yo camino y que yo pare. Para disimular, los pacientes con claudicación intermitente lo que hacen es mirar ya sea una vidriera o mirar, por ejemplo, algún local. Por eso se denomina marcha en mirador de vidrieras. Es típica de la claudicación intermitente. Van a ver después en quinto año que la claudicación intermitente tiene diversos grados. Ahora no es pregunta de examen, por eso no los damos, pero digamos, eso tienen que acordarse para el año que viene, que lo van a ver bastante en profundidad. Después tenemos la marcha de payaso, que se da principalmente en los síndromes extrapiramidales, en la corea, algo que vamos a ver en la segunda era, no se preocupen. Y después tenemos que ver el hábito constitucional del paciente. Y recordar que teníamos un hábito mediolíneo, longilíneo y brevilíneo, dependiendo del ángulo de Charpy. Acá iba a tener un ángulo de 90, acá iba a tener un ángulo menor que 90 grados y acá iba a tener un ángulo mayor que 90 grados. Acuérdense porque es algo muy importante, al igual que el peso, vamos a ver que aquellas personas con obesidad tienen alto factor, digamos, factor de riesgo, ¿para qué? Para enfermedades cardiovasculares. Muy importante porque tenemos que recordar sacar el índice de masa corporal, medir lo que vendría a ser la circunferencia de la cadera, todo eso para ver el riesgo metabólico y el riesgo cardiovascular de mi paciente. Después, otra cosa que tenemos que ver es la coloración de piel y de las mucosas. Ahí tenemos que ver, por ejemplo, si el paciente está pálido y recordar las causas, ya sea, por ejemplo, una vasoconstricción, un shock, un síncope, anemia. Acuérdense acá los diferentes tipos de anemia, por ejemplo, una anemia macrocítica, una anemia microcítica o una anemia normocítica. Ahí podemos ir, digamos, desglosando para tener más causas. Dentro de la macrocítica, acuérdense, por déficit de B12, por déficit de B9. Si les preguntan causas de palidez, fíjense que de una sacamos, por ejemplo, 4 causas. Y de microcítica podemos hablar, por ejemplo, por déficit de hierro, por consumo crónico de alcohol. Por normocítica podemos decir de enfermedades crónicas. Y ahí tenemos, por ejemplo, 5 causas de palidez solo por anemia, para que vayan aprendiendo cómo podemos hacer. De shock, acuérdense, distributivo, obstructivo, hipovolémico, ahí ya tenemos 3. Las hemorragias, la congelación, la hipoglucemia, enfermedades crónicas a largo plazo, ya sea una infección o un cáncer, y algunos medicamentos me pueden generar palidez, como por ejemplo los antimigrañosos, que vamos a ver que suelen dar algo que se denomina el fenómeno de Raynaud, que el fenómeno de Raynaud me puede dar tanto palidez como cianosis. Acuérdense, la cianosis, el concepto, coloración azulada de piel y de mucosas por un aumento de la hemoglobina reducida mayor a 5 gramos por decilitro. No me voy a extender mucho en esto porque es algo que ya lo vimos y que yo sé que ustedes ya están sabiendo. Pero acuérdense siempre de dividirla en central y periférica, saber por lo menos 5 causas de cada una. Acá tenemos el cuadrito de causas, siempre, y acordarse cuál mejora con el oxígeno y cuál no, porque eso es pregunta de examen. Después, si tiene, por ejemplo, ictericia, que es la coloración amarillenta de piel y mucosas, por una bilirrubinemia, o también llamada una hiperbilirrubinemia, mayor a 1,5 a 2 miligramos por decilitro. Después vamos a ver que recién en la piel se hace evidente
cuando hay un aumento de más de 15 o 10 miligramos por decilitro de bilirrubinemia en sangre, pero por ahora sepan lo que está acá. Después el edema, que ocurre principalmente por insuficiencia cardíaca. De ahí tenemos que acordarnos cómo se dividía el edema, cuáles eran los grados, cuáles eran las causas. Los edemas por aumento de la presión hidrostática capilar, por disminución de la presión oncótica. Eso es sí o sí pregunta de examen, así que por favor repásenlo. Y después, a respecto de la cabeza y del cuello, tenemos que ver, repasando lo que ya vimos de cabeza y cuello, por ejemplo, el signo salutatorio de Muset, que es ustedes van a ver el paciente como que hace esto, y que si ustedes le palpan el pulso van a ver que coincide con la onda de pulso. Y este signo es característico de la insuficiencia aórtica. Acuérdense porque esto es pregunta de examen. Después los antelasmas, que son placas amarillentas ubicadas, arriba de los párpados, que pueden o no, pero pueden señalar lo que vendría a ser la hipercolesterolemia. Y la fascia. Acuérdense la fascia cianótica, la fascia pálida y la fascia mitral. Acuérdense porque esto también es pregunta de examen. Lo vamos a ver en soplos. Acuérdense que tiene palidez generalizada con eritema malar y una cianosis peribucal. Acuérdense por favor de eso. Las manos, podemos encontrar acropaquia, que son los dedos en palillo de tambor, y también las uñas en vidrio de reloj, por lo que vendría a ser la hipoxia crónica. Y acuérdense que las hemorragias en astillas son una manifestación de la endocarditis infecciosa. Ustedes van a ver, por ejemplo, este es el dedo, esta es la uña, y acá van a ver, todo como, pequeñas hemorragias, por eso se denominan hemorragia en astilla, y es característica de la endocarditis infecciosa. Es un fenómeno provocado por el desprendimiento de los émbolos sépticos. Ahora arranquemos con lo que vendría a ser la inspección. A la inspección nosotros tenemos que recordar que íbamos a hacer una inspección general donde tanto en el examen físico general como ahora vamos a hablar del tipo de paciente, o sea el hábito constitucional, el tipo de tórax, a lo que ya vimos en RESPI, que podíamos tener el tórax en tonel, pectus excavatum o carinatum. El pectus excavatum por ahí se ve más en cardio porque comprime el corazón y puede tener algunas alteraciones. La cifoescoliosis porque dependiendo del ángulo puede comprometer a la distensión o la contracción del corazón. Y después es raquítico por una disminución, de la masa muscular a nivel miocárdica. También puede generar una insuficiencia cardíaca por la desnutrición. Es algo más raro que les pregunten, algo más, fisiopatológico, pero por las dudas ya les comento. Y después si tiene alteraciones torácicas en la piel, por ejemplo si tiene nevos en araña, acuérdense, típico de las hepatopatías, o si tiene cicatrices por alguna cirugía, van a ver que en cardiología, en aquellos pacientes añosos, muchos pueden tener porque le pusieron algún stent, porque por ejemplo le cambiaron alguna válvula del corazón. Van a ver que el tejido celular subcutáneo también podemos ver si tiene o no la presencia de ginecomastia, si tiene edema, principalmente el edema en esclavina, si tiene la presencia de masas. Después en el músculo si hay aumento o si hay disminución de la masa muscular. Y ahí recién pasan a lo que vendría a ser la palpación. En la palpación en cardio no hay tantas maniobras. Gracias a Dios, solamente vamos a hacer la mano de escultor y vamos a palpar algunos latidos. Pero acuérdense porque los latidos siempre son pregunta de examen. Al respecto de la palpación en la mano de escultor, nosotros tenemos que saber que es una maniobra muy importante en cardiología porque es lo que prácticamente vamos a hacer. Vamos a ver que es una palpación que puede ser uni o bimanual, a mano plena, y tenemos que pasar la mano por todo el tórax, tanto para ver si hay retracciones, abovedamientos, hiperalgesia, aumento de la temperatura. Vamos a ver que de ahí vamos a ver la presencia o no de los latidos precordiales. Estos latidos precordiales son pregunta de examen, siempre, tanto oral como choice. Los latidos son movimientos que ustedes van a palpar en el tórax de, protrusión o abovedamiento, pero que son normales, por el movimiento del corazón.
vamos a ver que hay algunos latidos que van a ser patológicos y otros que van a ser normales. Pero acuérdense que van a seguir los movimientos del corazón. De ahí vamos a tener, por ejemplo, los latidos que pueden ser provenientes solo del tórax y después otros que van a ser del epigastrio y otros que van a ser del cuello. Dentro de los torácicos vamos a tener algunos que se localizan bien dentro del tórax y otros que son más generalizados. Lo que más se pregunta son los generalizados. Acuérdense porque es pregunta todos los años de grado. Después, dentro de los localizados, el que más se pregunta es el siguiente, el choque de punta o choque apexiano. Después vamos a tener el latido paraesternal izquierdo, el latido en el segundo o tercer espacio intercostal y por encima del manubrio del esternón o en el segundo espacio intercostal izquierdo vamos a encontrar otro latido. Ahí vamos a ver cada uno. Dentro del choque de punta o choque apexiano, acuérdense porque esto es muy importante, tenemos que saber qué es. El choque de punta es la propulsión sistólica debido a que hay una presión en la punta del corazón contra la pared torácica. O sea, ¿qué quiere decir? El corazón late y como la punta del corazón está más en contacto con el tórax, ustedes ven esto, digamos, así. En algunos pacientes van a ver que no se ve, en otros sí, pero digamos, eso es el choque de punta. ¿Dónde lo van a ver? Entre el cuarto y quinto espacio intercostal izquierdo. Acuérdense, a nivel de la línea hemiclavicular. Si nosotros venimos a esta línea, fíjense que nosotros ya sabíamos que el cuarto espacio intercostal en el hombre coincide con la mamilla. Entonces dijimos que el choque de punta estaba entre el cuarto y el quinto espacio intercostal izquierdo. ¿A nivel de quién? De la línea hemiclavicular. Vamos a ver que esta zona tiene una zona más o menos de 2 centímetros, o sea que nosotros lo vamos a palpar con la mano, pero fíjense que con estos dos dedos yo ya puedo, digamos, palparlo, lo puedo delimitar mejor. Y después al paciente yo lo puedo acostar, lo puedo poner en una posición que se denomina posición de pachón, que esta posición de pachón es muy importante porque lo que hace es acercar más al corazón en lo que vendría a ser la pared torácica. Entonces yo sí o sí, acá en esta posición, yo sí o sí puedo palpar el choque de punta. Entonces, acuérdense porque esta posición, que es un decúbito lateral izquierdo, es pregunta de examen siempre. Acuérdense algo bastante importante, que siempre en posición de pachón se toca o se palpa el choque de punta. Algo más que tenemos que saber es que en el choque de punta digamos, se lateraliza y se desciende un poco más el choque de punta. Y ahí lo podemos, digamos, tocar 2 a 4 centímetros más a la izquierda. Pero es algo ya, digamos, más fino. Acuérdense que tenemos tanto para palpar como para auscultar la posición de pachón y después tenemos esta posición. En el argente se denomina como posición de Azulay, pero en el Baré Califano lo llama solamente como auscultación cardíaca en posición aórtica. En el Baré Califano ustedes van a ver que la posición de Azulay es con el paciente con los miembros superiores y los miembros inferiores extendidos. O sea, él está acostado y está, digamos, con los dos miembros, tanto inferiores como superiores, hacia adelante. Eso ya no es tanto pregunta de examen, pero les explico por si lo ven, digamos, en alguna preguntita. Después tenemos las maniobras. Acá vamos a tener la maniobra del choque de punta. Fíjense esta maniobra. Está la mamilla y abajo está la mano. Porque, como les dije, estaba entre el cuarto y quinto espacio intercostal. Y acá vamos a tener la palpación del choque de punta con los dedos. ¿Tenemos que saber describir esta maniobra? Sí, siempre. No tiene mucha ciencia, es con el paciente en decúbito dorsal, mirando hacia adelante, el examinador ubicado a la derecha del paciente, con la mano más hábil buscando el choque de punta, o sea, buscando entre el cuarto y quinto espacio intercostal, cerca de la línea hemiclavicular, y ahí vamos a sentir la propulsión de la sístole ventricular. Vamos a ver que este puede tener desplazamiento, este choque de punta. Estos desplazamientos siempre son patológicos y se puede, digamos, desplazar de manera extrínseca, hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Si se desplaza hacia arriba, casi siempre es por embarazo, por ascitis o por algún tumor. También se puede dar en obesidad. Después, si va hacia abajo, se da por una cardioptosis, por esplagnoptosis.
A la derecha es por un proceso retráctil del lado izquierdo o por un proceso expansivo derecho. Y por ejemplo, si se desplaza a la derecha, vamos a ver que es por dextrocardia, o sea, el corazón está hacia el otro lado, o por una hernia hiatal. Sin embargo, si tengo un desplazamiento intrínseco, por ejemplo hacia arriba, por un derrame pericárdico, porque el líquido le va a empujar hacia arriba al corazón, hacia abajo y hacia afuera, por una cardiomegalia, vamos a ver que el choque de punta está más abajo, o sea, está entre el sexto y séptimo espacio intercostal izquierdo, y hacia la derecha vamos a ver dextrocardia. Después puede verse alterada la intensidad. Si yo tengo, por ejemplo, un aumento de intensidad, la causa más frecuente es la hipertrofia del ventrículo izquierdo, y si aumenta la duración del choque de punta puede darse por una estenosis aórtica o una coartación de aorta. Esas son las causas más frecuentes que van a encontrar dentro de las alteraciones del choque de punta. Otros latidos localizados del tórax, pero que ya son patológicos, vamos a encontrarlos en el segundo espacio intercostal, y esto se da por una dilatación del ventrículo, y lo que nosotros vamos a ver es que vamos a tener un signo acá muy importante, que es el signo de Dressler. El signo de Dressler se evidencia a partir de la maniobra de Dressler, que es la que vemos acá. La maniobra de Dressler consiste en que el examinador va a estar ubicado a la derecha del paciente y va a apoyar firme el talón de la mano entre el tercer y cuarto, y esto no se confundan con las maniobras anteriores, en el tercer y cuarto espacio paraesternal izquierdo. O sea, bien cerca del esternón, entre el tercer y cuarto espacio intercostal, ustedes van a apoyar el talón de la mano. Ahí vamos a ver que si encontramos una propulsión, a esto lo vamos a llamar signo de Dressler. Y como les dije, es la percepción de una sobreelevación sistólica intensa y extensa, y es lo que se expresa a la palpación como latido sagital positivo, que después lo vamos a ver. Pero lo que tenemos que saber, porque esto es siempre pregunta de examen, es la maniobra de Dressler y el signo de Dressler, que no son lo mismo. El signo de Dressler es la sobreelevación a la palpación, y en la maniobra es la que me permite obtener el signo. Acuérdense, porque suele haber, mucha controversia o muchos errores cuando les piden que describan eso. Después, en el segundo espacio intercostal, si yo tengo, por ejemplo, un aneurisma de la arteria pulmonar, ahí puedo encontrar lo que se denomina complejo de la pulmonar de Chávez. Este complejo, o sea, un conjunto de signos y síntomas, permite afirmar si hay o no hipertensión de la arteria pulmonar moderada o grave. Vamos a ver que la hipertensión pulmonar, o sea, el complejo pulmonar de Chávez, me va a dar a la inspección, tiene que tener un levantamiento sistólico en el segundo espacio intercostal izquierdo. A la palpación, yo voy a tener el choque del cierre pulmonar palpable, o sea, un reforzamiento del segundo ruido, que es lo que estábamos viendo recién. A la percusión voy a tener matidez mayor a 2 centímetros fuera del borde paraesternal izquierdo, debido a la dilatación de la arteria pulmonar. Y por último, voy a tener la auscultación, un R2 aumentado en el foco pulmonar. Acuérdense, porque esto fue pregunta de examen el año pasado en el escrito, que si no me equivoco les decían cuál de los siguientes no es componente del complejo pulmonar de Chávez. Así que acuérdense de eso, porque ya fue pregunta de examen. Y después ya vamos a ver a los latidos generalizados. Los latidos generalizados, vamos a ver que van a comprometer todo el tórax. Tenemos que aprender sí o sí a localizarlos. Al respecto de los latidos generalizados, tenemos que conocer sí o sí todos, porque todos se preguntan en examen. El que más se suele preguntar es el latido sagital positivo, o también denominado anteroposterior, que es el segundo latido más común en todos los latidos que podemos palpar. Vamos a ver que es una sobreelevación de toda la pared del tórax, con una depresión de las caras laterales y la base posterior izquierda. ¿Esto qué quiere decir? Que acá adelante, donde está, el corazón, yo voy a sentir la propulsión. Sin embargo, todas las caras laterales y en la parte posterior, como vemos acá, ahí yo voy a sentir una depresión. Esto se da entre el cuarto y tercer espacio intercostal izquierdo, y vamos a ver que la maniobra del talón de Dressler permite evidenciarlo mejor. Entonces vamos a ver que el latido sagital positivo, además de la maniobra de Dressler, me indican lo siguiente, y esto es re pregunta de examen: la hipertrofia del ventrículo derecho.
Acuérdense porque si yo tengo signo de Dressler positivo más latido sagital positivo, es hipertrofia del ventrículo derecho. Muchos se confunden y creen que es del izquierdo, pero no, es del ventrículo derecho. Acuérdense porque es pregunta de examen siempre. Por otro lado, si tengo el latido diagonal positivo, que también se pregunta en examen, vamos a tener que tengo una sobreelevación acá en la punta y en el área lateral izquierda, con una retracción de todo lo que vendrían a ser las áreas anterosuperiores y laterosuperiores del emitoras derecho. Esto se produce porque hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo. O sea, imagínense lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, acá un corazón que antes era así, pero ahora es más grande, tengo todo músculo acá, esto está en contacto todo con la pared, entonces empieza a latir y empieza a hacer una sobreelevación acá, con una depresión en toda la parte, digamos, contralateral. Se coloca la mano siguiendo el eje del corazón, o sea, lo que hacemos nosotros es poner la mano de esta manera. Voy a buscar un color un poquito más lindo. Lo que nosotros hacemos es poner la mano así, digamos, con los dedos acá, siguiendo el eje del corazón. No sé si se ve bien mi mano, pero tenemos que seguir el eje del corazón. ¿Para qué? Para sentir el latido, para sentir la propulsión del latido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto, el latido diagonal positivo, me indica hipertrofia del ventrículo izquierdo. Acuérdense porque es pregunta de examen. Todo lo que vamos a ver hoy prácticamente es pregunta de examen. Después, el latido diagonal invertido es lo opuesto. O sea, yo tengo acá una sobreelevación y acá una retracción. O sea, son, digamos, movimientos inversos. O sea, tengo una propulsión en la parte de arriba, del lado derecho, y una retracción en la parte, digamos, izquierda, pero inferior. Esto se produce por un aneurisma de aorta ascendente. Acuérdense que puede estar o no asociado a una insuficiencia aórtica. Pero esto sí o sí, acuérdenselo, grábenselo porque es pregunta de examen. Después tenemos el latido transversal o latido, digamos, en balancín, que se produce por una sobreelevación sistólica en la base del emitórax derecho y en la pared abdominal. Esto se produce porque el hígado es quien está prácticamente sobrecargado de líquido y está latiendo. Vamos a ver que se produce también con un descenso a nivel de este lado. A nivel de la parte izquierda hay una retracción leve, pero hay una retracción. Vamos a ver lo siguiente, que este latido transversal positivo se produce principalmente por patologías del lado derecho del corazón, porque hay un flujo retrógrado en lo que vendría a ser la sangre. O sea, la sangre vuelve del corazón por las venas cavas hacia el hígado y se acumula todo acá adentro. Y es lo que me da el latido. Vamos a ver que como maniobra colocamos la mano de plano en la base de ambos hemisferios. O sea, lo que yo hago es así y voy a sentir, digamos, cómo esto pulsa en el lado derecho y cómo esto, digamos, se retrae en el lado izquierdo. Causas, pregunta de examen, insuficiencia tricuspidia, insuficiencia mitral ya grave, de bastante, digamos, tiempo de producción, y la mega aurícula izquierda, por todo el reflujo o el flujo retrógrado hacia la derecha. Y ahí vamos a tener dos maniobras que también siempre se preguntan en examen, que es la maniobra del pulso hepático y la maniobra del reflujo hepatoyugular. Vamos a ver que el pulso hepático, el paciente, digamos, va a estar en decúbito dorsal y el examinador se va a ubicar a la derecha del paciente. Con el puño cerrado, lo que va a hacer es apoyar la primera falange de los dedos, de los cuales los va a ubicar donde se ubica, digamos, el hígado. Lo que va a hacer es tratar de percibir la propulsión sincrónica con el pulso de lo que vendría a ser el pulso hepático. Si hay, digamos, concordancia, o sea, si yo siento el pulso del hígado y coincide con el pulso, se denomina pulso hepático positivo y indica, digamos, o traduce lo que vendría a ser el latido transversal. Vamos a ver que la maniobra del reflujo hepatoyugular, el paciente en decúbito dorsal, pero con la cabeza, fíjense que a diferencia de acá, la cabeza acá va a estar rotada hacia la izquierda. Entonces lo que va a hacer el paciente es exponerme las venas yugulares. Entonces lo que hacemos es, con la mano apoyada en el hipocondrio derecho,
lo que hacemos es hacer una propulsión o digamos, como empujamos hacia arriba el hígado y lo que hacemos es que toda la sangre que está acá dentro del hígado vuelva con fuerza hacia el corazón. Entonces lo que hacemos es la ingurgitación yugular. Y ahí tenemos que ver si coincide con nuestra propulsión, se denomina reflujo hepatoyugular positivo. Eso es siempre pregunta de examen. Esta maniobra les suelen poner así y les piden que ustedes, digamos, describan en el examen. Después tenemos los frémitos, que a mí me gusta por ahí explicar frémitos en la clase de soplos, pero ya les explico ya que está. El frémito es la expresión palpable de un soplo. ¿Qué quiere decir? El soplo se produce, el soplo es la expresión, digamos, auscultable de un flujo turbulento. Si esto es, por ejemplo, un vaso sanguíneo, y yo tengo algo que hace que la sangre, en vez de ir de manera laminar, como veíamos en fisio, va de manera turbulenta, yo acá, si yo pongo mi estetoscopio, yo oculto un soplo. Pero si yo acá, por ejemplo, pongo mi mano, yo palpo lo que se denomina frémito. Porque el frémito es la expresión palpable de un flujo turbulento. De ahí podemos palpar diferentes frémitos dependiendo de los soplos, o sea, podemos tener de estenosis aórtica, de estenosis mitral, de estenosis pulmonar, de ductus y de comunicación interventricular. Tenemos que acordarnos que el frémito coincide con la onda de pulso, es un pulso o un frémito en realidad sistólico. Sin embargo, si no coincide con la onda de pulso, es un frémito diastólico. Esto, por favor, acá corrijan, pongan frémito, porque se van a confundir en examen. Después tenemos que pasar a la percusión. La percusión en cardio es algo menos preguntado, pero tenemos que saber delimitar la matidez cardíaca. La matidez cardíaca es una zona rectangular que va a estar, digamos, a nivel del hemitórax izquierdo, que vamos a tener que ocupa el tercer, cuarto y quinto espacio intercostal izquierdo. Vamos a ver que lo vamos a encontrar desde la línea paraesternal izquierda hasta la línea hemiclavicular. Y acuérdense que el choque de punta se encuentra por fuera, y esta pregunta de examen, de la matidez cardíaca. O sea, yo voy a tener el corazón, la matidez cardíaca va a estar delimitada, y acá afuera de la matidez cardíaca va a estar el choque de punta. ¿Cuándo yo puedo tener aumento de la matidez cardíaca? Lo puedo tener, por ejemplo, en un derrame pericárdico de gran magnitud, entonces la matidez se va a agrandar y vamos a encontrar que ahí el choque de punta va a estar adentro. Si yo tengo el choque de punta adentro de la matidez cardíaca, esto se denomina como signo de Hendry. Y si yo tengo, por ejemplo, que la matidez hace que se agrande por el derrame pericárdico y se desplaza a la derecha, cuando yo lo pongo al paciente en decúbito lateral derecho, o sea, el derrame se desplaza, a esto se lo denomina como signo de Merlo. Acuérdense que Merlo desplaza, o sea, por el desplazamiento del derrame, y Hendry es porque el choque de punta está dentro de la matidez. Entonces, otra causa de aumento de la matidez cardíaca es, por ejemplo, un agrandamiento global del corazón, o sea, un aumento, una cardiomegalia. Pero ahí acuérdense que el choque de punta va a estar más afuera y más abajo. Después puedo tener una disminución de la matidez cardíaca, por ejemplo, en un enfisema, porque hay autramamiento aéreo y, como ya vimos, horizontalización de las costillas, un tórax más ancho, entonces el corazón va a estar como más chiquitito, y en ausencia en el caso de un neumotórax, porque acuérdense que en una situación normal yo tengo acá, digamos, mi pulmón y acá el corazón. Sin embargo, si yo tengo, por ejemplo, un neumotórax, yo lo que voy a tener es a mi corazón aplastado contra este lado, y de este lado voy a tener mi pulmón haciendo fuerza que me puede llevar, digamos, a toda una retracción del corazón, generando que el corazón se aplaste contra el otro hemitórax y el muñón colapse acá, generándome el shock obstructivo. Yo sé que mis dibujos no son lo mejor, pero es para que más o menos se entienda. Ahora hablemos de la auscultación. Tenemos que acordarnos que las áreas que vamos a
ocultar son diversas dentro del tórax y es algo que sí o sí tenemos que saber porque es pregunta de examen. Obviamente que podemos describir a la ocultación como las áreas que vamos a ocultar, después el ritmo y frecuencia que van a llevar los sonidos, después tenemos que saber describir los ruidos cardíacos normales y si hay una alteración dentro de estos ruidos cardíacos normales, y después tenemos que ver si hay o no ruidos cardíacos normales y si hay o no soplos. De ahí algo que sí o sí tenemos que saber es al respecto de los focos de ocultación. Yo voy a tener que describir siempre dónde están, porque yo voy a necesitar saberlo siempre de acá hasta que se mueran como médicos, van a tener que saber ocultar. Entonces, el foco mitral o apexiano, ustedes lo van a encontrar entre el cuarto y quinto espacio intercostal acá, a nivel de la línea hemiclavicular. Después van a ver al foco tricuspidio, que va a estar en el área sifoidea, junto al borde paraesternal izquierdo, en la parte más baja del esternón. Por otro lado, van a encontrar al foco aórtico en el segundo espacio intercostal derecho. Y después el foco aórtico accesorio, o también denominado foco de Ehrb, lo van a encontrar en el tercer espacio intercostal izquierdo, junto al borde paraesternal. Por otro lado, el foco pulmonar lo van a ocultar en el segundo espacio intercostal izquierdo, en el borde paraesternal. Y por último, el foco mesocárdico es el que se oculta acá, donde ven el 6, a nivel del cuarto y quinto espacio intercostal izquierdo, en el borde paraesternal. Estos focos sí o sí tienen que acordarse. Esto es de la cara anterior. Y después vamos a tener el último foco, que si ustedes se acuerdan era un área en respiratorio, en la parte de examen físico que yo les había dicho que era importante, donde vamos a tener a la aorta descendente, que este foco es en el espacio interescápulo vertebral izquierdo, entre la médula espinal y entre lo que vendría a ser la parte medial de la escápula. Acá vamos a tener la otra línea y la sexta costal. Acuérdense porque es una zona bastante importante y los focos de ocultación son siempre pregunta de examen. Otros lugares podemos ocultar el cuello para ver los vasos del cuello. Vamos a ver que en la estenosis aórtica tenemos una típica irradiación y en la axila donde también podemos tener una irradiación del soplo. De ahí vamos a tener diversas maniobras como la maniobra de Rivero-Carballo, la maniobra de Azoulay y la maniobra de Valsalva, que nos permiten aumentar la intensidad de algunos sonidos cardiovasculares. En el caso de la maniobra de Rivero-Carballo, yo voy a hacer que el paciente aumente la respiración, o sea que inspire profundo y que mantenga. ¿Eso que hace? Aumentarme el retorno venoso, entonces aumenta la cantidad de sangre que llega al corazón. Eso hace que aumenten los ruidos, pero ¿de qué parte del corazón? Del corazón derecho. Entonces me da un desdoblamiento fisiológico del segundo ruido. Acuérdense que Rivero-Carballo era derecho. Entonces Rivero-Carballo era derecho porque aumenta los ruidos del corazón derecho. Acuérdense porque eso es pregunta siempre de oral y a la jefa de cátedra le gusta mucho eso. Después la maniobra de Azoulay, como le dije, mantener hiperextendidos los miembros superiores e inferiores. Eso aumenta y mejora el retorno venoso y el gasto cardíaco, pero vamos a ver que aumenta la maniobra de Azoulay los ruidos del corazón izquierdo. Entonces, acuérdense que Rivero-Carballo es derecho y Azoulay es izquierdo. Es como Messi, ponele. Después tenemos lo que vendría a ser la maniobra de Valsalva, que la maniobra de Valsalva ustedes ya saben que tienen dos fases. Una fase compresiva, que es cuando el paciente hace la inspiración profunda y hace un puje, digamos, inspiratorio sobre una glotis cerrada. Y después tenemos la fase descompresiva, que es cuando expira y ahí los soplos aparecen en esta fase. Y esto es pregunta de choice. Vamos a ver que la maniobra de Valsalva lo que hace es aumentar tanto los ruidos del corazón izquierdo como del corazón derecho. Esto es algo importante, no tanto. Acuérdense más que nada de Rivero-Carballo y de Azoulay, que es lo que más se pregunta. Y de ahí tenemos que acordarnos algo que ya vimos en fisio de los ruidos cardíacos. Yo sé que es algo que ustedes ya saben, por eso no me voy a detener tanto en explicarles cada uno, sino que prefiero que como les preguntan poco la composición
composición de los ruidos cardíacos normales, hagamos hincapié en la clase de soplos y obviamente en el intensivo, donde ahí vamos a ver todo lo que sí o sí se pregunta. Entonces, en el primer ruido, el R1, el ruido, acuérdense que los ruidos cardíacos, así como las puertas ¿cuándo hacen ruido? Cuando las cierran. Entonces, todos los ruidos se dan por el cierre de las válvulas. El R1 se da por el cierre de la válvula auriculoventricular, tanto mitral como tricuspide. Entonces, este ruido va a tener dos componentes, el componente mitral y el componente tricuspide. Entonces, acuérdense que el componente mitral se oculta más en el foco mitral y obviamente que el tricuspidio en el foco tricuspidio. Pero lo que tenemos que saber es que este ruido, o sea, el R1, coincide con la onda de pulso. O sea, yo palpo y ausculto al mismo tiempo. Si yo escucho el ruido y palpo al mismo tiempo, eso es el R1. Y después voy a tener un pequeño silencio y de ahí voy a tener el R2. El R2 tiene dos componentes. Se produce por el cierre de las válvulas sigmoides. Es un ruido más débil y obviamente tiene los dos componentes, aórtico y pulmonar. Y vamos a tener un desdoblamiento fisiológico que ocurre en la inspiración. Entonces ocurre en Rivero Carballo. El aumento del retorno venoso a la cavidad derecha aumenta el volumen de expulsión de sangre por parte del ventrículo derecho. Entonces, como el corazón derecho tiene más sangre, necesita más tiempo para contraerse, entonces retrasa lo que vendría a ser el segundo componente, que es el componente pulmonar. Después tenemos el gran silencio y después todo vuelve a empezar. De ahí podemos tener tanto desdoblamientos anormales y normales de los ruidos cardíacos. Y podemos tener aumento o disminución de los ruidos cardíacos normales. Por ejemplo, el aumento de intensidad del R1 se puede dar cuando es permanente por una estenosis mitral o por una estenosis tricuspide. ¿Por qué? Porque la aurícula necesita más tiempo para vencer la fuerza hacia el ventrículo. Todo esto lo vamos a entender mejor en la clase de soplos. Por eso ahora solamente queda, memorizar esta parte porque es lo que más, es necesario entender para después memorizar. Después vamos a tener a los ruidos agregados, que vamos a tener el tercer ruido que se da por una vibración del ventrículo cuando se llena de manera rápida. De ahí vamos a ver que es protodiastólico, o sea, cuando empieza la diástole, o sea, porque hay un llenado ventricular. Acuérdense que la aurícula le vacía la sangre al ventrículo. Cuando le vacía de forma rápida, que es en el llenado al principio, el ventrículo empieza a vibrar y eso genera el tercer ruido, que en niños y en pacientes jóvenes es fisiológico, pero ya en adultos es patológico. Puede ocurrir por insuficiencia mitral, tricuspidia, aórtica, insuficiencia cardíaca, eso lo vamos a ver en la clase de soplos, ahí lo van a entender bien. Y después el cuarto ruido, vamos a ver que se produce porque la aurícula, si ustedes se acuerdan, hacía una patada auricular. Cuando esta patada auricular, por una patología, se contrae más fuerte, genera una vibración y genera el cuarto ruido. Esta patada auricular es al final de la diástole, entonces el ruido es telediastólico. Y vamos a ver que es siempre patológico y puede darse por estenosis aórtica, por estenosis pulmonar, por coartación de aorta, por cardiopatía isquémica, por cardiopatía hipertrófica y también por hipertensión. Acuérdense de lo siguiente, como un tip. El R3 se da ¿por qué? Por patologías de las válvulas auriculoventriculares. O sea, fíjense que hoy les dije que se podía dar por insuficiencia mitral o insuficiencia tricuspide. Ya cuando es muy grave la insuficiencia aórtica, ahí da R3. Pero acuérdense de estas dos. Sin embargo, el R4, como es al final de la diástole, se da principalmente en las patologías en las válvulas en las válvulas sigmoideas. Acuérdense, como para acordarse de las causas, después en la clase que viene lo van a entender bien, pero esto es lo que más se pregunta, por eso necesito que ustedes entiendan la fisiopato y no que solo memoricen. Y después todo lo que vendría a ser ruidos agregados como clic, chasquidos, lo importante es que sepan la definición. Lo vamos a ver bien en la clase presencial, que ahí les voy a explicar cómo ver, y capaz les lleve algunos sonidos.
de cómo diferenciar un clic de un chasquido. Así que, digamos, con eso, chicos, si no me equivoco, terminamos la clase de examen físico del aparato cardiovascular. Una clase corta, pero fíjense que vimos lo que más se pregunta. Así que cualquier duda, cualquier consulta, ya saben, no duden en consultarme y obviamente nos vemos en la clase de soplos donde ahí vamos a integrar todo lo que vimos hoy. Cualquier cosita, ya saben, a su disposición. Nos vemos la próxima.